Lo que llega a aparecer en los controles de seguridad de los aeropuertos puede ser realmente sorprendente. Desde una pistola Glock .19 completamente cargada con 16 balas, hasta una tortuga viva de 5 pulgadas escondida dentro de una toalla, pasando por metanfetamina oculta con cuidado dentro de unas muletas. Estos hallazgos muestran lo inesperado que puede ser un punto de revisión. Ahora presentamos un recuento de 25 de los descubrimientos más extraordinarios que se han encontrado en aeropuertos. El 29 de enero de 2025, los agentes de la TSA en el Aeropuerto Regional del Condado de San Luis Obispo encontraron una pistola Glock 19 cargada con 16 balas dentro del equipaje de mano de un pasajero durante la revisión con rayos X. De inmediato avisaron al departamento del sheriff del Condado de San Luis Obispo. Más tarde se confirmó que la pasajera era una oficial de policía en servicio, quien explicó que había guardado el arma por error en su equipaje mientras se preparaba para un vuelo hacia Denver por un trabajo de investigación. Los agentes retiraron la pistola y, tras una entrevista y una revisión adicional, la permitieron continuar su viaje, pero sin el arma. La TSA recordó que incluso los agentes de la ley deben cumplir las normas federales, que exigen llevar todas las armas descargadas, declararlas, guardarlas en un estuche rígido con llave y colocarlas en el equipaje facturado. Este fue el primer caso de un arma interceptada en SBP durante 2025. ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? ¿Alguna vez tu aeropuerto local ha tenido un hallazgo extraño que haya salido en las noticias? Ahora descubre lo que alguien intentó esconder dentro de sus pantalones. El 7 de marzo de 2025, un viajero de Pensilvania pasó por el control de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey. El escáner corporal marcó una alerta en la zona de la ingle del hombre. Durante la revisión física, un agente de la TSA notó que algo estaba oculto allí. Al preguntarle, el pasajero metió la mano en la parte delantera de sus pantalones y sacó una tortuga viva de unas 5 pulgadas. Envuelta en una pequeña toalla azul, el hombre fue retirado del punto de control. Perdió su vuelo y el animal fue confiscado. La TSA señaló que este fue el primer caso conocido en el que alguien intentó ocultar un animal vivo dentro de sus pantalones en un control de seguridad en Estados Unidos. La agencia indicó que, según su conocimiento, la tortuga no sufrió daños por la acción del pasajero, y las tortugas no son lo único extraño que algunas personas intentan esconder, ya que ciertos objetos pueden incluso detener por completo un punto de revisión. El 15 de junio de 2025, los agentes de la TSA en el Aeropuerto Metropolitano de Detroit encontraron lo que parecía ser una granada de mano dentro del equipaje de mano de un pasajero durante la revisión habitual. Tras una inspección más detallada, se determinó que era una granada inerte, sin material explosivo y sin capacidad para causar daño, aunque no representaba un riesgo real. El hallazgo provocó el cierre temporal del punto de control y probablemente retrasó a otros viajeros mientras se llevaba a cabo la investigación. La TSA recordó que las réplicas o dispositivos explosivos inertes, incluyendo granadas, están totalmente prohibidos tanto en el equipaje facturado como en el de mano. Durante un control de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Portsmouth, los agentes de la TSA detectaron una presencia inusual dentro de un par de muletas. Al pasar por la máquina de rayos X, la imagen generó una revisión más profunda. En la inspección secundaria, retiraron una pequeña bolsa envuelta con cinta aislante y acompañada de llaves inglesas utilizadas como soporte dentro de las muletas. Y la bolsa contenía metanfetamina. Este hallazgo fue incluido en la lista de los 10 descubrimientos más inusuales de la TSA en 2024, ocupando el puesto número 4, según los informes. La droga había sido ocultada con cuidado dentro de los tubos de las muletas, probablemente para utilizar el equipo médico como disfraz. Si te pareció atrevido esconder droga en muletas, el siguiente caso implica algo mucho más ruidoso y lleno de plumas. En 2021, un hombre de 36 años que llegaba desde Guyana
fue detenido en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, después de que las autoridades encontraran 35 pinzones vivos dentro de pequeños tubos de rizadores de cabello que llevaba sujetos a sus piernas y ocultos en su chaqueta. Los rizadores tenían pequeñas aberturas cubiertas con malla para permitir que las aves respiraran durante el viaje. Según la denuncia penal, el hombre declaró que le habían ofrecido $3,000 por entregar las aves a una persona en Estados Unidos, donde los pinzones son muy valorados para competencias clandestinas de canto y pueden venderse por grandes sumas. Fue acusado de contrabando ilegal de vida silvestre, un delito federal grave. Las aves fueron confiscadas por las autoridades, que no han informado públicamente cuál fue su destino final. En abril de 2010, 2 mujeres de 44 y 66 años fueron arrestadas en el aeropuerto Liverpool John Lennon, después de intentar registrar para un vuelo a Berlín a un hombre de 91 años que ya había fallecido. El hombre, de nacionalidad alemana, estaba sentado en una silla de ruedas y llevaba gafas de sol, y las mujeres aseguraron que solo estaba dormido. El personal del aeropuerto sospechó al ver que no reaccionaba, y las autoridades confirmaron luego que había muerto el día anterior. Las mujeres fueron detenidas por no informar el fallecimiento, ya que transportar un cuerpo exige documentos y procedimientos específicos. El caso generó preocupación pública sobre la supervisión en la asistencia a pasajeros con movilidad reducida. ¿Te gustó el video? No te quedes solo con el botón de me gusta. Puedes usar el hype cuando lo veas en tu teléfono. Ayuda al canal y me motiva a seguir creando más contenido para ti. Y ahora, descubre 4 maletas que llevaban más de 1000 seres vivos. En 2019, las autoridades del Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila descubrieron un gran intento de contrabando de vida silvestre cuando 4 maletas abandonadas provenientes de Hong Kong contenían 1,529 tortugas y galápagos vivos, muchos de los animales, entre ellos tortugas de orejas rojas, tortugas estrelladas de la India, tortugas de patas rojas y tortugas de espolones africanas. Estaban cruelmente inmovilizados con cinta adhesiva y colocados de forma muy ajustada dentro del equipaje. Los reptiles, valorados en unos $86,000 en el mercado ilegal, se creía que serían vendidos como mascotas exóticas. Los funcionarios de aduanas entregaron los animales al Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su cuidado y rehabilitación. El caso evidenció los desafíos constantes para frenar el tráfico de fauna en Filipinas y en toda la región. En 2022, los agentes de seguridad del Aeropuerto Internacional Logan de Boston encontraron una hoja oculta dentro del bastón de un pasajero, después de que éste mostrara una imagen sospechosa en la pantalla de rayos X. Al ser interrogado, el viajero afirmó que desconocía que su bastón escondía una espada. Los agentes de la TSA incautaron el objeto y, aunque el arma no podía ingresar al avión, el pasajero pudo continuar su viaje. Este caso mostró una vez más cómo objetos que parecen inofensivos pueden ocultar elementos peligrosos y cómo los controles rutinarios evitan que estos artículos lleguen a un vuelo. ¿Crees que el pasajero debió quedarse sin viajar después de encontrarse una espada en su bastón? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. En 2022, los agentes de aduanas en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de Delhi detuvieron a un pasajero que llegaba desde Abu Dhabi, después de descubrir unos 630 gramos de oro escondidos debajo de su peluca. Un método pensado para evitar el pago de impuestos. Las autoridades señalaron que el hombre incluso se había afeitado parte de la cabeza para hacer espacio al metal oculto, el oro, valorado entre $36,000 y $40,000 en ese momento. Fue detectado durante la revisión habitual y el pasajero quedó bajo custodia. Un método similar ya se había visto en 2019 en el Aeropuerto Internacional de Cochín, donde otro viajero intentó ocultar más de 1 kilogramo de oro bajo una peluca. Estos casos muestran hasta dónde pueden llegar algunos contrabandistas para evadir los controles y cómo los procedimientos de seguridad logran detectar estas maniobras. En 2022,
Los agentes de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, Hollywood, encontraron una pistola oculta dentro de un pollo crudo entero durante la revisión rutinaria del equipaje facturado. El arma estaba envuelta en material de embalaje y colocada dentro de la cavidad del ave. Un intento que la TSA luego publicó con fotos en redes sociales. Según las autoridades, el pasajero viajaba hacia Puerto Príncipe, Haití, y el arma fue detectada en el proceso de equipaje facturado y no en el control de seguridad, aunque la TSA no reveló la identidad del viajero ni si enfrentó cargos. El arma fue confiscada y la agencia aprovechó el caso para recordar que las armas deben viajar descargadas en un estuche rígido con llave y declaradas correctamente ante la aerolínea. Este inusual método de ocultamiento recibió amplia atención como un ejemplo de un plan creativo pero fallido. En agosto de 2010, las autoridades del Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi de Bangkok descubrieron un caso impactante de tráfico de vida silvestre cuando una revisión con rayos X de una maleta de gran tamaño mostró un cachorro de tigre sedado de 2 meses, escondido entre peluches de tigres. El equipaje pertenecía a una mujer tailandesa de 31 años, que se había registrado para un vuelo hacia Irán. Los agentes encontraron al cachorro deshidratado, exhausto y necesitado de atención médica inmediata. Fue trasladado al Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas de Tailandia para recibir tratamiento y cuidado. Este caso se citó ampliamente como un ejemplo de los extremos del tráfico ilegal de animales y resaltó la importancia de los controles de seguridad para detener intentos de contrabando de fauna viva. En 2022, los agentes de la TSA en el aeropuerto JFK de Nueva York encontraron a un inesperado pasajero oculto cuando una revisión con rayos X de una maleta facturada mostró la silueta de un gato naranja vivo. Al abrir el equipaje, los agentes hallaron al felino, identificado después como Smells, acomodado entre la ropa y los artículos personales del viajero. El pasajero aseguró que no sabía que el gato estaba dentro y explicó que pertenecía a otra persona de su casa. Smells no sufrió daños y fue devuelto de forma segura a su hogar. Mientras que el pasajero continuó su viaje a Florida sin su acompañante accidental, el caso se hizo muy conocido después de que la TSA compartiera las imágenes del escáner, mostrando lo fácil que puede ser que una mascota curiosa termine dentro de una maleta abierta. En 2022, los agentes de aduanas del Aeropuerto Internacional de Múnich encontraron un caimán albino vivo dentro de la maleta de un hombre estadounidense de 42 años que se preparaba para volar de Múnich a Singapur. El animal, de aproximadamente 1 metro de largo y no de 1,5 pies, estaba envuelto de manera muy ajustada con plástico dejando solo el hocico descubierto, y fue detectado cuando un escáner mostró una forma inusual dentro del equipaje. Los veterinarios que acudieron señalaron que el caimán estaba en mal estado y cerca de asfixiarse debido al método de ocultamiento. El reptil fue trasladado a un centro de rescate para recibir atención, mientras que las autoridades iniciaron un proceso penal por violar leyes de bienestar animal y protección de especies en Alemania. Aunque el hombre no fue encarcelado de inmediato, se le exigió un depósito económico considerable antes de poder continuar su viaje. En 2005, los agentes de aduanas del aeropuerto de Melbourne descubrieron un intento de contrabando muy inusual cuando una mujer de 43 años que llegaba desde Singapur transportaba 51 peces tropicales vivos ocultos bajo su falda. Los agentes se alertaron al escuchar leves sonidos de aleteo y, al revisar, encontraron un delantal especial que llevaba bajo la ropa y que sostenía 15 bolsas de plástico con agua que contenían los peces. Entre las especies había al menos un arowana asiático, un pez regulado y de alto valor ornamental, la mujer, identificada como Sharon Naismith. Se declaró culpable de intentar ingresar vida silvestre de forma ilegal y recibió una condena de 9 meses de servicio comunitario en lugar de prisión. Este caso pasó a ser uno de los intentos de contrabando de fauna más extraños registrados en Australia. En 2022, los agentes de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh
descubrieron una pequeña cantidad de marihuana, cuando un frasco de mantequilla de maní en el equipaje de un pasajero activó una alarma durante la inspección rutinaria. Dentro del frasco, los agentes encontraron 3 cartuchos de vape con marihuana, envueltos en plástico y ocultos dentro del alimento. Según la TSA, el pasajero afirmó que el cannabis era para uso médico. Pero la ley federal prohíbe viajar con marihuana en cualquier forma. Sin importar las regulaciones estatales, los cartuchos fueron confiscados y el caso se remitió a las autoridades locales. Aunque no se reveló si el viajero enfrentó cargos, este método tan inusual llamó la atención de los medios como un ejemplo de cómo algunos intentan esconder sustancias prohibidas dentro de alimentos comunes, casi siempre sin éxito. En 2017, los agentes de la TSA en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston se sorprendieron al encontrar un langostino vivo de casi 9 kilos dentro del equipaje facturado de un viajero. El crustáceo estaba guardado en una nevera portátil y, según el portavoz Michael McCarthy, colaboró sin problemas durante la revisión. Aunque fue un hallazgo peculiar, no violaba las normas de la TSA. Los langostinos vivos pueden transportarse en equipaje de mano o facturado siempre que estén en un recipiente transparente, seguro y resistente a derrames para ser inspeccionados correctamente. Tras la revisión, el langostino pudo continuar su viaje, convirtiéndose en un ejemplo memorable de los objetos inesperados, pero completamente permitidos, que en ocasiones pasan por los controles de seguridad. En 2017, los agentes de seguridad del Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de Nueva Delhi descubrieron un intento muy inusual de contrabandear divisas cuando un pasajero de 25 años con destino a Dubái llevaba dinero extranjero oculto dentro de alimentos como cacahuetes, paquetes de galletas sellados y trozos de carne cocida. El contrabandista había enrollado billetes de diferentes países, incluidos riyales saudíes, riyales cataríes, dinares kuwaitíes y euros, y los escondió dentro de estos alimentos para evitar ser detectado. El CISF interceptó al hombre durante la revisión habitual y recuperó divisas por un valor aproximado de $60,000 en ese momento. Evitando así el intento, el caso mostró los métodos cada vez más creativos para sacar dinero sin declarar y la atención que requieren los controles para impedirlo. Uno de los intentos de tráfico de drogas más inusuales ocurrió en 2013, en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde las autoridades detuvieron a una mujer canadiense que fingía estar embarazada. Durante una revisión rutinaria, los agentes notaron que su vientre se sentía demasiado duro y frío. Al examinarlo con más detalle, descubrieron que en realidad era una barriga de látex que contenía alrededor de 2 kilogramos de cocaína. La mujer, identificada como Tabitha Leah Ritchie, de 28 años, fue arrestada y enfrentó cargos de narcotráfico que podían resultar en una pena de prisión de hasta 8 años. El caso se volvió ampliamente conocido como un ejemplo de las medidas extremas que algunos contrabandistas adoptan para intentar burlar los controles de seguridad en los aeropuertos. En 2022, las autoridades del Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj de Mumbai detuvieron a una mujer que intentaba contrabandear unos 2 kilogramos de cocaína, tras recibir una alerta sobre un posible transporte de drogas. En la inspección detallada, los agentes encontraron la cocaína oculta en compartimentos especiales, dentro de 2 pares de zapatos, y también en sus bolsos. El método de ocultamiento, creado para pasar desapercibido en los controles habituales, falló cuando el personal de seguridad realizó una revisión dirigida. La mujer fue arrestada y la droga quedó bajo custodia de la Oficina de Control de Narcóticos. Aunque los traficantes suelen utilizar objetos cotidianos para esconder sustancias ilícitas, el caso de Mumbai fue particular y no incluyó otros métodos como drogas en jabones o ropa con forros modificados. En noviembre de 2022, en el Aeropuerto Internacional de Richmond, en Virginia, los agentes descubrieron un cuchillo de doble filo oculto dentro de la carcasa de un ordenador portátil durante una revisión con rayos X. Después de que la bolsa activara una alarma, los agentes inspeccionaron cada artículo por separado y finalmente abrieron el portátil.
Encontrando la hoja escondida en su interior, el pasajero negó al principio conocer la existencia del cuchillo, pero más tarde admitió que era suyo tras ser descubierto. La TSA clasificó este ocultamiento como un artículo prohibido escondido con intención. Confiscó el arma e impuso una multa civil. En 2017, las autoridades del aeropuerto de Perth, en Australia Occidental, detuvieron a un viajero japonés que intentaba contrabandear 13 lagartos bobtail vivos, también llamados shingleback skinks, escondidos dentro de bolsas de algodón en su maleta, los reptiles. 7 adultos y 6 juveniles. Son fauna nativa protegida y suelen ser objetivo del tráfico ilegal porque pueden alcanzar precios muy altos en el mercado negro, a veces de hasta $10,000 por ejemplar en otros países. El viajero fue arrestado bajo las leyes de protección de vida silvestre de Australia. Y el caso formó parte de una operación más amplia contra el contrabando de reptiles, en un proceso relacionado. Otras personas involucradas en redes similares de tráfico de bobtails fueron posteriormente sentenciadas a prisión. El incidente destacó tanto la crueldad del comercio ilegal de animales como las firmes medidas legales que Australia aplica para proteger a sus especies nativas. En 2015, las autoridades fronterizas españolas en El Paso de Ceuta encontraron a un niño de 8 años de Côte d'Ivoire, escondido dentro de una maleta que llevaba una joven de 19 años que intentaba introducirlo en territorio español. Los agentes sospecharon al notar que la maleta pesaba más de lo normal durante la revisión, y un escáner reveló al menor acurrucado en su interior, el niño, identificado después como Adu Ouattara. Logró sobrevivir y fue puesto bajo protección. Su padre, que buscaba obtener residencia legal para él, fue arrestado. Pero finalmente no recibió pena de prisión porque el tribunal determinó que no se pudo probar que supiera que los traficantes ocultarían al niño en una maleta, en su lugar. Recibió una multa administrativa leve. En abril de 2024, los agentes de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami hicieron un descubrimiento inusual cuando un pasajero que activó una alarma de seguridad fue encontrado con una pequeña bolsa de serpientes vivas, escondida dentro de sus pantalones, según la TSA y medios locales. Los reptiles estaban ocultos en un estuche similar al de unas gafas. Las serpientes fueron confiscadas de inmediato y entregadas a la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida. Mientras que al pasajero se le negó abordar su vuelo, las autoridades no revelaron su identidad, y no está claro si enfrentó cargos penales. El incidente fue ampliamente difundido como uno de los hallazgos más extraños del año, mostrando hasta qué punto algunos viajeros intentan transportar animales de manera clandestina. En febrero de 2024, los agentes de la TSA en el Aeropuerto Internacional Chicago Midway descubrieron un dispositivo de vapeo que un pasajero había intentado ocultar dentro de un tubo de pasta dental, según la TSA y medios locales. El viajero había envuelto el vapeador en papel de aluminio y lo había colocado dentro del tubo para tratar de esconderlo durante la revisión. El objeto fue detectado durante los controles habituales, confiscado, y el pasajero no pudo pasarlo por el punto de seguridad. No se divulgaron su identidad ni sus motivos, y los informes públicos no señalan si enfrentó algún cargo. En 2016, las autoridades del aeropuerto Fiumicino de Roma detuvieron a un profesor alemán después de que un escáner mostrara un cráneo humano dentro de su equipaje. El hombre explicó a la policía que había comprado el cráneo por 50 euros en un mercado callejero de Roma, creyendo que era un espécimen anatómico legal. Sin embargo, las autoridades italianas le informaron que transportar restos humanos sin la autorización correspondiente es ilegal. El cráneo fue confiscado y enviado a la Policía Forense de Italia para su análisis, y el profesor fue acusado de posesión ilegal de restos humanos. Los informes públicos no indican si el cráneo fue identificado como un artefacto arqueológico, ni si el vendedor del mercado fue detenido. El caso sirvió como recordatorio de los riesgos legales de comprar o transportar restos humanos, incluso cuando el comprador cree que se trata de un objeto inofensivo. Estos 25 hallazgos muestran lo impredecibles que pueden ser los controles de seguridad en los aeropuertos.
Incluso cuando muchos de los objetos parecen normales a simple vista. Cada caso ofrece una mirada clara a cómo los agentes de todo el mundo trabajan para proteger a los viajeros, impedir actividades ilegales y atender situaciones que podrían pasar desapercibidas sin una revisión cuidadosa, aunque los objetos y animales encontrados puedan parecer extraños. Todos revelan una misma realidad sobre los viajes modernos. Los aeropuertos funcionan como el último punto donde se unen las normas, la seguridad y la responsabilidad. Y cada elemento interceptado demuestra por qué estos procedimientos son tan importantes. Si te gustó el video de hoy, dale un me gusta y no olvides activar la campana, compartirlo con tus amigos y suscribirte si aún no lo has hecho. Y si quieres conocer los misterios de distintos países del mundo, mira mi video sobre cosas increíbles que solo ocurren en Japón, donde el gobierno llega a pagar miles de dólares para que algunas personas abandonen el país. Haz clic en la tarjeta que aparece ahora en pantalla. Disfruta el video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.